Bueno, muy buenos días y pues muchas gracias nuevamente pues a todos los organizadores, al doctor Gómez Mon, a la doctora Medina Mora, a Anita, a Nicolás, al doctor Jorge González Olvera, y pues un gusto estar aquí en mi alma mater y perfecto. Y bueno, pues poder compartir con ustedes, como decía Jorge, pues un tema que ha sido pues un nuevo paradigma en la parte de la genómica y desde luego en la psiquiatría, que pues venía siendo como una vieja discusión en cuanto a esta polémica que había, que qué tan importante era lo hereditario contra el medio ambiente, y antes parecían que eran conceptos opuestos, y que si algo era genético pues como que se contradecía con lo ambiental, y si algo era ambiental pues era como la causalidad preponderante, y entonces se imponía ante lo hereditario. Y este concepto de la epigenética pues acaba como fusionando pues la interacción, y hace como al genoma algo que no es estático, sino que al revés está en constante interacción con el medio ambiente. Y bueno, pues esto desde el surgimiento de la teoría darwiniana pues ha sido como realmente la postura de la biología. El genoma realmente es la parte de la biología que está leyendo al medio ambiente, y gracias a eso los organismos se adaptan, evolucionan, mutan, ¿no? Y pueden hacer cambios que les permiten sobrevivir o no. Y entonces, claro, a veces estos cambios son rápidos, a veces no son lo suficientemente dinámicos, y pues no suceden en los tiempos necesarios acordes a los cambios del medio ambiente. En ese sentido, los tiempos que a veces tienen los organismos pues no coinciden muchas veces con los del medio ambiente. Y bueno, pues esto ha ido permeando al campo de la salud mental, y creo que este tipo de perspectivas que hoy tenemos, por ejemplo, como en el campo de la psicosis, cada día ya es un conocimiento como mucho más aceptado, en donde entendemos que hay una interrelación muy importante entre el hecho de que estas graves, la enfermedad más grave que tenemos en el ámbito de la salud mental, como son la psicosis, son problemas de neurodesarrollo, que hay una importante mal funcionamiento de la conectividad cerebral que empieza muy temprano en la infancia, que tal vez no se nota tanto en los primeros años del desarrollo en la adolescencia, y que realmente detona en la edad adulta temprana, aunque puede haber casos de inicio muy temprano, y que una serie de sucesos que van ocurriendo temprano en la vida, y que muchas veces están detonados por la adversidad social, y que se pueden manifestar por la presencia pues a veces de síntomas ansiosos, depresivos, cambios cognitivos, y que las primeras manifestaciones son estos famosos síntomas prodrómicos, que son algunas alteraciones sutiles que a veces se permanecen y ya se instalan como síntomas psicóticos, y en otras ocasiones no necesariamente culminan como tal. Y esta es como la imagen clásica de pues lo que puede ser la esquizofrenia o muchos de las enfermedades de psicosis, y es creo que algo como ya muy
pues de programación o de programación defectuosa, que son los genes, y esta interacción de cómo pues todos estos factores de adversidad social interactúan con los genes para producir esta patología, pues se dan, es el reto que tenemos al día de hoy de entenderlo desde la parte molecular, o sea, qué genes están jugando un papel importante, y luego la otra gran pregunta, ¿cuáles factores ambientales son los relevantes o los importantes? Desde hace muchos años, en los primeros estudios donde se pretendía estudiar el ambiente, que son estos diseños muy ingeniosos como son los niños que han sido puestos en adopción, en donde teníamos que pues han sido estudios que principalmente se han hecho en países donde hay muy buenos registros civiles y donde había sido posible seguir a los familiares biológicos, así como a los familiares adoptivos, y pues darles continuidad a las personas que habían sido puestas en hogares adoptivos, y podíamos comparar la concordancia diagnóstica que había de una persona que desarrollaba psicopatología y, por ejemplo, tenía el diagnóstico de psicosis o de esquizofrenia, y ver si este diagnóstico había una frecuencia mayor de concordancia con sus familiares adoptivos, que muchas veces hay un sesgo de lo que le llaman de superpadres, ¿no? Porque pues los padres adoptivos se escogen, hay una selección como a favor, generalmente son personas de mejor estatus socioeconómico, son gentes como muy deseosas de tener al niño en la familia, y las personas que dan en adopción pues son gentes que tienen como mayor situaciones de adversidad social, y entonces el estudiar en donde había como esta concordancia diagnóstica, pues nos daba una idea de qué factores ambientales, y generalmente lo que se veía es que las personas, por ejemplo, con psicosis, había mucha más concordancia diagnóstica con los padres biológicos. O sea, si la persona que había sido dada en adopción tenía esquizofrenia, había más familiares en el lado biológico con esquizofrenia que en el lado adoptivo, ¿no? Entonces, esto se había sido tomado como una evidencia del fondo biológico, de que pesaba más, que a pesar de estar en un ambiente en donde no había la enfermedad y con todas las condiciones a favor, el hecho de que cargara esta vulnerabilidad biológica y tener este ambiente a favor, el sujeto acababa teniendo la enfermedad de la psicosis, ¿no? Otro factor muy interesante es que el por qué la gran mayoría de las enfermedades mentales permanecen pues digamos relativamente estables hasta la adolescencia, y que ahí se detonan una gran cantidad de ellas, desde luego las adicciones, los trastornos de la conducta alimentaria, y pues las enfermedades afectivas y claro, toda la parte de la psicosis. Algunas pueden aparecer mucho más tempranamente, y las que aparecen de forma más temprana, el trastorno por déficit de atención y el autismo. Entonces, esta diferente aparición de la edad pues obedece también a pues estas diferentes capacidades de conectividad y de desarrollo del cerebro, pero también a diferentes capacidades de interactuar con el medio ambiente, con la capacidad hormonal. Entonces, el entender estos diferentes medios a los cuales nos exponemos resulta muy interesante. Ahora,
¿Qué factores del medio ambiente se han podido estudiar desde el punto de vista epidemiológico y que claramente han demostrado efecto en la psicopatología? En el caso de la psicosis, estas han sido las que claramente han demostrado en diferentes metaanálisis, pues les digo, algún efecto en brotes o en picos de aumento de frecuencia de enfermedad mental, sobre todo en el caso de psicosis, tanto esquizofrenia como en trastornos afectivos. Y la época del año del nacimiento, sobre todo el nacer en invierno, en ambientes urbanos, las infecciones maternas, los picos de influenza, en rubiola, varias enfermedades del sistema nervioso central, las hambrunas, varios famosos picos de hambrunas, como por ejemplo la que hubo en Holanda posterior a la Primera Guerra Mundial, inundaciones, desastres naturales, incompatibilidad del grupo RH, daño en sistema nervioso central, las complicaciones periobstétricas, la preeclampsia y la historia familiar de enfermedades mentales. Aquí no tanto tampoco, desde luego, por la parte de antecedentes genéticos, pero también el maltrato que esto genera, ¿no? Incluso hay varias líneas de investigación. Hoy día estamos llevando una en el Navarro, en donde, por ejemplo, al estudiar a los papás de los niños con TDA, y muchas veces que se les están dando indicaciones a los padres para que promuevan prácticas de mejorar funciones ejecutivas en los niños, y se está dando la explicación a los papás de qué deberían hacer, y se les termina de dar la explicación y luego se les pregunta al papá, oiga, ¿entendió lo que le... Perdón, ¿qué me dijo? O sea, los papás muchas veces tienen puntuaciones mucho peores en déficit de atención que los propios niños, ¿no? Y los papás muchas veces no tienen el diagnóstico. Entonces, al estudiar a los papás, que es algo muy frecuente, ¿no? Pero pues que han podido tener, simplemente porque no era tan frecuente en la época, hace algunos años, y ahora pues estamos tratando de que ellos sean a su vez atendidos en el Fray Bernardino, para mejorar a su vez la atención en los niños, ¿no? Entonces, pues estos son de los puntos muy importantes, pues a veces de la misma patología en los papás, a su vez acaba siendo un efecto muy importante en los hijos, ¿no? El otro gran concepto que surgió en la psiquiatría, que lo hizo Irving Gottesman, alguien que estudió por muchos años gemelos y que luego en el 2003 publica este artículo en el American Journal of Psychiatry, en donde él propone que esto de hecho lo toma de un concepto que sale en los insectos, y que él se proponía de que hay muchos aspectos del fenotipo que a veces no son fácilmente detectables simplemente con la observación, sino que es necesario el hacer algunas series de retos bioquímicos, mediciones, evaluaciones adicionales para tener como mucha más precisión en la evaluación del fenotipo, y que a veces esto nos acerca mucho más al efecto real de un gen. Y que si lo queremos evaluar de forma visual, como tradicionalmente se hace la evaluación de un fenotipo clínico, por ejemplo, como hacemos en el caso de la conducta, y realmente el efecto de la mutación de un gen, lo que nos está dando es los niveles de hierro en la sangre, pues no hay manera que esto lo podamos hacer de forma precisa si no hacemos una prueba química que nos permite evaluar el hierro en la sangre del sujeto. Entonces, este concepto de que hay fenotipos que son internos, y en ese sentido, por ejemplo, la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas, el grosor de la corteza dorsolateral, la medición
la proteína C reactiva, en fin, muchos aspectos que podemos evaluar en el ser humano y que pueden estar vinculados a la conducta, el nivel de cotinina en un fumador, ¿no? Muchos aspectos que no vamos a tener un valor preciso si no hacemos alguna medición, y eso es lo que verdaderamente va a correlacionar con la evaluación de un gen. A eso se le ha llamado el endofenotipo, y eso es lo que va a tener una buena correlación con los análisis que hagamos ya a nivel genoma. Entonces, este concepto de endofenotipo pues ha sido muy importante como un nuevo paradigma en la evaluación de el cómo evaluar, digamos, la conducta, ¿no? Este fue un estudio que lo hicimos aquí en México, en familias con trastorno bipolar, precisamente tratando de evaluar la función cognitiva. Lo hicimos a lo que le llamamos endofenotipos neurocognitivos, en donde evaluamos mediante una batería bastante amplia de baterías neuropsicológicas a muchos pacientes con trastorno bipolar, a sus familiares de primer grado y a sujetos controles, y sin asignarles categorías diagnósticas, y lo que pudimos observar fue que los pacientes con trastorno bipolar tenían una disfunción mucho más acentuada en estas áreas cognitivas. Los familiares de primer grado funcionaban mal, pero no tan mal como los pacientes con trastorno bipolar, y las personas no relacionadas, los sujetos control que no tenían patología y no eran familiares, funcionaban de manera normal en estas áreas cognitivas, ¿no? Y digamos, ahí se validó esta idea de que son endofenotipos cognitivos, les digo, hechos aquí en la población méxico-americana, porque se hizo en varios sitios también del sur de los Estados Unidos y en Centroamérica, y esto ya permite tener un rastreo no fundamentado en los criterios diagnósticos, sino en el funcionamiento cognitivo, y entonces sobre esta nueva asignación cognitiva hacer los mapeos genómicos, ¿no? Por ejemplo, una de estas subcaracterísticas, dentro de eso uno puede ya hacer categorías como la evaluación del riesgo-beneficio, que es una de las funciones cognitivas muy acentuadas. Por ejemplo, muchas de las gentes con TDA, volviendo al tema, a veces se piensa que una de las características fundamentales es la inatención, pero uno de los problemas del TDA, que pues esto ha sido muy publicado, incluso lo hemos visto aquí en la población mexicana, es la toma de riesgos, que es una de las características que permanecen y que, bueno, pues esto se ha retomado en uno de estos campos, se le llama neuroeconomics, ¿no? Bueno, ahora todo es neuro y hay un riesgo que también hagamos todo, digamos, ¿no? Que se chotee un poquito el término, pero pues digo, tan ha llegado así que a Kahneman, David Kahneman, le dieron el premio Nobel, un psicólogo, le da el premio Nobel en economía en los 80s por sus aportaciones justo y la creación de este rubro de la toma de decisiones que impactan en la parte económica. Y una de estas características en las funciones ejecutivas, en la toma de riesgos, por ejemplo, las mujeres toman, digo, como una cuestión de género así muy, una de las observaciones, se sabe que son mucho más prudentes, mucho menos arriesgadas, por ejemplo, en las pensiones, en el tipo de decisiones de cómo en los Estados Unidos, en cómo ponen sus fondos a largo plazo, y los hombres son más, toman decisiones de más riesgo, ¿no? En cómo ponen sus fondos, y eso pues repercute eventualmente en los rendimientos a largo plazo. Y si le agregan esto, el TDA, esto afecta directamente en pues decisiones de mucho más riesgo, ¿no? Más accidentes automovilísticos, etcétera, ¿no? Y aquí, cuando juntan esto con un genotipo molecular,
uno que es la catecol-ortometiltransferasa, la COMT, que es uno de los genes más estudiados en cognición. Una variante de este gen, se ha visto que la variante esta que se ha llamado metionina, que está asociada justo con la severidad del déficit de atención, con la severidad del trastorno de déficit de atención, en la toma de riesgos-beneficio, las personas que son poseedoras de esta variante, su toma de riesgos es mucho más severa que las personas que no poseen esa variante alélica y que los controles sanos, ¿no? O sea, pareciera que como grupo en general las personas con TDA muestran más toma de riesgos, pero aparte los poseedores de esa variante genética tienen más acentuada esa característica como influenciada por este gen, ¿no? Entonces ahí vemos cómo ya se empieza a mezclar vulnerabilidad genética con el ser poseedor de una variante. Ahora, ¿de qué manera puede influir el medio ambiente, como les decía, y cómo entendemos este medio ambiente? Es una de las preguntas muy importantes en el ámbito de la genética, y no cómo excluir, si es el medio ambiente ya no influyen los genes, sino al revés, entender como una sumatoria del medio ambiente más los genes tiene que dar un efecto aditivo y no que excluye, ¿no? Y esto es lo que propone la genética, que es el resultado de la interacción de medio ambiente y genoma, y que los cambios epigenéticos son heredables y dependen de la edad, ¿no? Y en ese sentido se ha tratado de generar estos modelos de que las mutaciones en el DNA y la evaluación de estos cambios epigenéticos se puedan medir, evaluar en el laboratorio de forma muy precisa, al igual que evaluar estos cambios de forma muy precisa mediante la manera que hacemos escalas, evaluaciones, y que se puedan cuantificar y poder meter en modelos matemáticos y poder hacer predicciones, ¿no? A nivel de molecular, ¿qué es lo que se ha podido ver? ¿De qué manera podemos hacerlo? Bueno, uno de las formas en cómo se ha visto que diferentes agentes del medio ambiente pueden cambiar el genoma, y estos se han visto que son de los principales, ¿no? Agentes que afectan la contaminación, agentes químicos que generan radiación, infecciones, nutrientes y alergenos, dan cambios en unas proteínas que recubren el ADN y cambios en unas moléculas muy específicas. La más frecuentemente empleadas es el que se cambian unas moléculas que son un carbono con 3 hidrógenos, que son metilos, ¿no? Y que el pegar o despegar estos agentes metilos hace que las cadenas del ADN se lean o no se lean, es decir, genera como si fuera un apagador o un apagado o un no apagado de la lectura del genoma. Estos cambios en la metilación del genoma literalmente genera así como un switch, ¿no? En donde, dependiendo de estos cambios epigenéticos, que les digo, principalmente se da por estos cambios de la metilación, aunque hay 5 cambios bioquímicos, acetilación, ubiquitinación, en fin, que pueden dar estas modificaciones en el prendido y apagado de los genes, ¿no? Así como un interruptor. Hacen que zonas del ADN se lean o no se lean. Entonces el ADN puede estar como activo para ser leído o inactivo para ser leído, y esto pues tiene importantes repercusiones en que dependiendo de la interacción que tengamos con cierto agentes del medio ambiente, que les daba esta lista muy grande, de repente podemos tener genes inactivos o genes que pueden estar potencialmente activos. En medicina hay una lista ya muy grande, y que esta continúa creciendo día con día, de muchas enfermedades donde
todas estas patologías están causadas por cambios a nivel epigenético en muchas áreas de la medicina. Cáncer es una de las más importantes, pero hay muchas enfermedades del sistema nervioso, enfermedades autoinmunes, enfermedades de sangre, o sea, hay muchas áreas de la medicina donde el poder identificar si los genes están prendidos o apagados ya es fundamental, estas que se llaman huellas epigenéticas para el diagnóstico. Si podemos prender o apagar, y luego el descubrir medicamentos que pueden, si el gen está prendido, apagarlo, o si está apagado, prenderlo, se vuelve parte de la terapéutica. O buscar, les digo, o sea, por un lado medicamentos, o por otro el buscar agentes de medios radioactivos o nutrientes que verdaderamente puedan dar estos efectos de modificar el prendido y el apagado de los genes, pero no de una forma, ¿qué les diré?, inespecífica, sino tejido específica, que vaya al órgano blanco que queremos realmente prender y apagar, y en el momento que lo queremos hacer. Otro dato muy interesante, esto varía de forma muy importante con la edad. Este es un estudio que hizo Mario Fraga, y que él vio que en gemelos idénticos, si ustedes comparan los patrones estos de metilación en gemelos a los 3 años de edad, y observan aquí para varios cromosomas, los patrones de metilación eran prácticamente idénticos. O sea, hay sitios que varían, pero es muy poquito porque están expuestos a prácticamente los mismos ambientes a edades muy tempranas, ¿no? Y son, pues, los gemelos monocigóticos son exactamente el mismo individuo, entonces no hay variantes en su secuencia genómica. Pero en cambio, comparan gemelos idénticos, pero de 50 años de edad, donde ya han estado sujetos a muchos ambientes distintos, patrones de alimentación diferentes, viven en sitios distintos, toman medicinas diferentes, etcétera. Los patrones de metilación entre ellos empiezan a variar de manera muy importante, ¿no? Y esto es lo que le han llamado incluso hay forma de determinar lo que le llaman el reloj epigenético. Es decir, midiendo los patrones de metilación, uno puede calcular la edad de una persona basado simplemente en estos patrones de metilación. Hoy día estamos haciendo a ver si nos aceptan una publicación. Hicimos un estudio en gemelos monocigóticos aquí en México, donde calculamos la edad epigenética basada en la concordancia o no para enfermedad mental, y los gemelos que tenían psicopatología tenían una edad mayor a la del gemelo que no tenía psicopatología, ¿no? O sea, como que envejeciera de acuerdo a este reloj epigenético más el gemelo que tiene psicopatología. Y bueno, esto se ha visto con varios padecimientos, que como que la edad biológica con la psicopatología se aumenta, que es en los telómeros, y bueno, es un campo muy interesante, incluso con el envejecimiento mismo, ¿no? La cantidad de genes que se activan o se inactivan, hay uno de los que descubrió el genoma humano, que había dos, se hizo el descubrimiento en los institutos de salud, y otro en una empresa privada, y en la empresa privada el descubridor de esta empresa ahora puso una empresa que se dedica a temas de inmortalidad o de preservar la vida, ¿no? Y están dedicados a esto, lo que le llaman, crioconservación, o de cómo inactivar los genes del envejecimiento. Es algo que verdaderamente se le está poniendo mucha atención, pues la fuente de la eterna juventud, que bueno, pues mucha gente está buscando cómo detener los procesos de envejecimiento. Y un descubrimiento también muy interesante que surgió del campo de la neurociencia y la
y la genómica fue este de Charlie Nemeroff, que es un psiquiatra muy conocido, que ha trabajado muchísimo en la parte de depresión, y en su laboratorio lo que él vio es que qué pasaba si uno programaba un trauma en ratas neonatas y veía el efecto epigenético que esto producía en edades muy tempranas. Y entonces lo que hizo fue que a ratas recién nacidas las separaba de sus madres y las ponía a ser criadas por ratas subrogadas o ratas que no eran la mamá biológica, y medía las variantes de metilación, sobre todo a nivel de los genes de glucocorticoides. Y en las ratas que habían sido separadas tempranamente de las madres biológicas, había cambios muy importantes en los patrones de metilación, sobre todo a nivel de los genes de glucocorticoides, que es los receptores del cortisol, de la hormona del estrés, ¿no? Que prevalecían hasta el envejecimiento de esas ratas. Entonces, ahí se podían ver estas marcas del trauma de la separación infantil hasta bien entrada la vejez de las ratas, ¿no? Entonces fue la primera vez que se demostró cuantitativamente el efecto traumático de la separación materna en estas ratas, ¿no? Lo mismo se ha demostrado ya con otros sistemas de neurotransmisión, como el transportador de la serotonina en primates, donde se han separado de sus madres a edades tempranas, y aquí para el transportador de la serotonina, que es el sitio de acción de los antidepresivos más usados en psiquiatría, que es el sitio de acción del Prozac, por ejemplo, y por ejemplo estos primates son separados tempranamente de sus madres, tienen de adultos conductas con una mayor reactividad al estrés, mayor consumo del alcohol cuando se les ofrece, menor competencia social, mayor nivel de agresión, mayor negatividad emocional, menor proactividad, ¿no? O sea, tienen un modelo pues de mucha neuroticismo, adicciones, etcétera, por el trauma infantil de haber sido separados. ¿Qué pasa con el ser humano? Y este artículo pues se publica en Science, en una de las revistas más importantes en el 2003, en donde se mide con adultos que habían tenido maltrato infantil temprano y que tenían esta variante de baja producción del transportador de serotonina en la infancia, en su genotipo, con este factor medioambiental, y qué tasas de depresión presentaban. Y eran 3 veces superiores si tenían esta combinación: maltrato infantil temprano, la variante de baja expresión del transportador, daba como resultado un incremento de las tasas de depresión. Entonces fue la primera vez que se evidenció la presencia de una variante genética con una interacción medioambiental y resultando en una psicopatología, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez que como que se pudo demostrar el medio ambiente más la parte genética resulta en psicopatología. Entonces, fue por eso muy relevante este trabajo, y se empezó a reproducir en todos lados del mundo. Fue un típico trabajo del Me Too Science, ¿no? Pues nosotros también lo encontramos, ¿no? Entonces, aquí en la muestra mexicana, el transportador de serotonina, medimos con una escala de eventos de la vida si había más depresión, y efectivamente en pacientes que habían tenido maltrato pues se daba exactamente el mismo fenómeno. Lo mismo se ha reportado en todos lados del mundo. Este estudio lo hicimos en el PET de la UNAM, en donde con el doctor Graf, la doctora Camarena aquí del Departamento de Genética aquí del Instituto de Psiquiatría, el doctor Drucker, y que medimos la activación límbica en personas que tenían la variante esta de baja afinidad del receptor del transportador de serotonina, y su funcionamiento de metabolismo cerebral era distinto de los
pacientes, de las personas que tenían esta otra variedad de genotipos moleculares. Este es un estudio, bueno, que también muchas se los pongo a los estudiantes de medicina porque pudimos hacer casi 100 tomógrafos por positrones gratis, ¿no? Porque pues esta marca se acaba en 24 horas y entonces el doctor Lucas nos dejaba usar las que pues usaban para oncología, y de todos modos iba a acabar la marca al final del día, nada más los tenemos que hacer en la noche. Y pues es un estudio que si lo hubiéramos programado, le hubiéramos pedido fondos para CONACYT, nos hubiera salido una millonada, pero bueno, pues a veces con el desperdicio de lo que queda en el día se puede hacer ciencia de buena calidad y gratis, ¿no? Entonces pues es un buen estudio, digamos, en ese sentido. Y bueno, otro efecto medioambiental importantísimo, pues desde luego es el abuso de sustancias, que a su vez el por qué la gente abusa de sustancias, otro efecto medioambial que pues aquí en el instituto se han hecho mucha investigación al respecto, y que bueno, la doctora Medina Mora pues sabe mucho en ese sentido, pero el hecho de la sustancia como tal y qué efectos pueden tener esto en la metilación han sido un motivo de enorme investigación. El fumar en este gen que les había platicado, la catecolortometiltransferasa, que sabemos que afecta en la cognición, si uno fuma y uno estudia los patrones de metilación, los fumadores tienen patrones de metilación distintos, o sea, se apaga de forma diferente en los fumadores la COMT, el gen de la COMT, que en sujetos controles. O sea, el solo fumar hace que este gen se empiece a apagar de manera diferencial comparado con controles. Y si sabemos que esto afecta a la cognición, es otro de los mecanismos por los cuales discretamente, seguramente afecta a la cognición. No sabemos si para bien o para mal, pero algo tiene que producir, ¿no? Y esta es, por ejemplo, la manera en cómo hoy día estamos midiendo. Antes la metilación se medía, se hacía una transformación del ADN a bisulfito y bueno, era un proceso un poco largo. También la tecnología a nivel del ADN se ha multiplicado de forma muy, muy importante. Y el uso de estas estrategias de genotipificación múltiple, hoy usamos estos chips. Por ejemplo, este chip permite medir casi 1 millón de sitios de metilación en todo el genoma. Entonces, pues nos ha metido a esto del Big Data, del poder usar grandes cantidades de evaluación de sitios de metilación. Podemos hacer un tamizaje de toda la metilación del genoma, digamos, o de un aproximado de la metilación de todo el ser humano. Entonces, los análisis que nos implica hacer esto se vuelven cada vez más complicados. En vez de partir de un solo gen, pues empezamos a tener una visión de grandes bases de datos y bueno, los retos para el área pues empiezan a ser muy interesantes, y creo que se ligan al simposio que teníamos el lunes de conectividad de grandes bases de datos y cómo empezamos a unir todo este tipo de cuestiones. Por ejemplo, este fue el estudio que hicimos en gemelos fumadores y no fumadores, y donde tienen, por un lado, pues les digo, tenemos, cada puntito es un gen, y es un sitio metilado o no metilado. Aquí es el promedio de lo que uno esperaría que es el promedio de metilación, y aquí están 2 desviaciones estándar de los sitios que están anormalmente metilados en los fumadores y anormalmente hipometilados en los no fumadores, contrastando en estos muestra de los gemelos monocigóticos, donde estamos comparando esencialmente a la misma persona, ¿no? Y bueno, son datos que están actualmente en curso y que bueno, pues nos empieza a dar paradigmas de análisis muy, muy interesantes en estas gráficas tipo Volcano de cómo hacer, pero permiten hacer esto que se ha venido haciendo, que es lo que le llaman un Epigenetic Wide Association Study, es un estudio amplio de todo el genoma de los patrones de metilación, y se ha podido hacer
estos estudios de, como saben, pues las personas que padecen esquizofrenia fuman mucho más que la población general. Y ¿qué tanto? Hay muchas teorías al respecto. Si el hecho de fumar, precisamente por la afectación que hay en la cognición por la esquizofrenia, si el fumar es una forma de compensar algunos de estos déficits cognitivos. Ya veíamos que afecta a la COMT y la COMT está directamente vinculada a la cognición, pero se estén afectando muchos otros paradigmas cognitivos, y esta es una forma de ver. Entonces, cuando se separan a los pacientes con esquizofrenia entre fumadores y no fumadores, hay señales de varios genes que están anormalmente metilados en los pacientes que fuman con esquizofrenia, y hoy día pues es uno de los retos interesantes de estos sitios de metilación. Por cierto, varios son pues de los receptores a acetilcolina, que cuando uno se han hecho los tamizajes del genoma, no han sido los sitios o los genes que han salido como genes candidatos. O sea, los genes candidatos que han salido en esquizofrenia han ido más bien por el camino del sistema inmune, los receptores CD4 de linfocitos. O sea, han sido otros los genes que han surgido como etiológicamente responsables en la esquizofrenia. Pero cuando se usa el endofenotipo, digamos, de la adicción a nicotina en esquizofrenia y el número de cigarrillos usados en esquizofrenia, y digamos el porcentaje de metilación, entonces son otras las señales genéticas que empiezan a surgir, lo cual se vuelve muy interesante, ¿no? En autismo, este es un estudio que estamos en curso y tratando de colectar niños con autismo, y bueno, pues es una muestra particularmente relevante. Aquí también lo interesante es, dado que tienen, es una población que está menos expuesta, porque es más joven, digamos, o el ambiente es un poco más controlado. Hemos estado seleccionando, al día de hoy tenemos muchos más casos, pero hemos seleccionado, digamos, grupos más jóvenes, donde pudimos controlar pues variables de homogeneidad con un grupo control apareado exactamente por la misma edad, para obtener muestras para la parte de metilación. Usamos este microarreglo que les mostré anteriormente para hacer un estudio de metilación. Y dentro de la parte de metilación es muy curioso, se han puesto diferentes nombres dependiendo de las áreas de metilación. Se les llama que puede haber islas de metilación. La metilación tiende a agruparse en zonas del ADN donde hay citocinas y guaninas, y esto se tiende a agrupar en pequeños conglomerados, se les ha llamado islas, y alrededor de las islas se considera que hay como playas y como valles, y eso se les llama shores y shelves y mares abiertos, que son como agregados de citocinas guaninas, pero que están distribuidas a lo largo del genoma. Y esto parece ser que tiene relación si están cerca de regiones reguladoras de los genes o en regiones que están en zonas intrónicas que pareciera que no tienen vínculo con zonas de relevancia que pudieran estar impactando en regular la acción de los genes. Entonces, si la localización en el análisis, digamos, geográfico de cómo está haciendo la bioinformática del mapa de metilación a lo largo de todo el genoma, tiene un peso relevante, no solo de qué cromosoma está, sino el mapa de cómo se va pintando la forma de la metilación. Y luego todo lo que es el análisis ontogénico, donde la familia de genes que está regulando, donde se están encontrando patrones anormales, a qué vías metabólicas pertenecen, ¿no? Entonces lo que encontramos es que varias de las vías pertenecen al ciclo celulares, adhesión y migración, a dedos de zinc, que tienen que ver de forma muy importante en regulación de la expresión de canales iónicos, y esto que se ha llamado el imprinting paterno. El imprinting paterno
es la manera en cómo se transmite a veces una patología. Y uno de los datos muy curiosos en el autismo es que es una de las enfermedades en donde la edad paterna es importante. Así como en el síndrome de Down, a mayor edad materna hay más frecuencia de síndrome de Down, en el autismo a mayor edad paterna hay más autismo. O sea, los padres añosos tienen más hijos con autismo, que es un factor pues también interesante, o sea, es factor, digamos, ambiental. Ahora que se ha visto muchos segundos matrimonios en varones, en el segundo matrimonio empiezan a tener niños con autismo, ¿no? El famoso caso aquí de un ministro que fue muy sonado en la prensa, etcétera, ¿no? Y que hubo pues esta situación. Lo mismo se ha visto en el caso de la esquizofrenia. Este también es un estudio que hicimos de patrones anormales de regulación en los pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar, usando una técnica que se llama pirosecuenciación, que permite hacer como unas que es una forma como mucho más detallada, digamos, de ir en regiones específicas, y dan estos mapas de color en regiones, las zonas que están hipermetiladas e hipometiladas, y una de las vías que salió es la vía de la olfacción, que pues es una ruta muy interesante, muy primitiva, que pues en los animales está sobredesarrollada, y que pues al día de hoy todavía nos está costando mucho trabajo explicarla desde el punto de vista evolutivo, pero que salió anormalmente metilada en los pacientes que aquí detectamos, que se ha visto que tiene vestigios que en la parte de la ferormona, en el vínculo que podría tener que ver con el vínculo social, digamos, ¿no? Como vestigios del vínculo social, y que bueno, pues es una de las explicaciones por las cuales estamos tratando de encontrar aquí alguna explicación. Varios de los problemas que tienen estos estudios de la metilación es que pues cuando ustedes estudian metilación, están estudiando cambios en estos apagadores o sitios que prenden y apagan genes, pero la gran mayoría de los estudios que se han hecho pues son en sangre periférica, ¿sí? En tejido periférico. Y la variabilidad que puede haber entre el estudiar la epigenética de la sangre a la que hay en el cerebro, pues muchas veces es muy dramático, ¿no? La forma en cómo varían los patrones de metilación, incluso en la misma persona, entre el cerebro y la sangre, ¿sí? No necesariamente, y esto nos ha pasado, me acuerdo aquí cuando hacíamos los estudios con el doctor Lafuente de los residuos de las catecolaminas en orina, y pues muchas de las preguntas, bueno, ¿qué tanto lo que estamos midiendo del MHPG verdaderamente refleja en orina lo que está ocurriendo si midiéramos directamente las catecolaminas a nivel del cerebro, ¿no? A lo mejor estamos teniendo una variabilidad muy grande. Esta misma pregunta pues nos hacemos con la metilación. O sea, ¿qué tanto verdaderamente lo que estamos evaluando en tejidos periféricos está ocurriendo en el cerebro? Y se han hecho estudios y la variación que puede haber es muy grande, incluso entre regiones del cerebro. O sea, ahora que empezamos a tener bancos de cerebros con personas con psicopatología, se sabe que dentro de, si ustedes miden el cerebelo, el giro temporal superior, corteza entorrinal, corteza prefrontal, hay variaciones en los patrones de metilación. Yéndonos más allá, hay variantes a veces dentro de subtipos de neuronas dentro de las mismas regiones, ¿no? A ver que el doctor Pellicer hablaba de las neuronas de von Economo comparado contra astrocitos. Hay variantes a nivel de grupos neuronales en los patrones de metilación. O sea, cada vez se va sofisticando más la parte molecular de cómo deben hacerse este tipo de metodologías. Entonces, pues hoy día estos estudios que pues, de por sí son difíciles, pues ahora todo el mundo dice, no, hay que hacerlos
todos tienen que ser en cerebro. Entonces ha habido una migración a que ya todos estos estudios se hagan en tejido cerebral, ¿no? O tener una muestra o un correlato en tejido cerebral. Entonces, esto nos llevó a, bueno, vamos a tratar de buscar, pero es muy difícil encontrar muestras cerebrales de pacientes psiquiátricos. O sea, generar un banco de cerebros de personas con depresión, con esquizofrenia, es muy complicado. Probablemente la única que pues hoy día se nos hizo accesible fue ir al INCIFO, al Instituto de Ciencias Forenses, y empezamos a colectar. Primero hicimos este estudio, lo hizo un estudiante de doctorado que nos está dando Anita Fresán con ella para hacer toda la parte epidemiológica de las muertes por suicidio del 2017 y 18, de 2014-2015, perdón, y colectamos corteza prefrontal de personas que habían fallecido por suicidio, para empezar a hacer estudios en cerebro de estas personas. Hicimos colección de ADN, de RNA, y ahora vamos a tratar de irnos a otras regiones del cerebro de estas personas, y de forma indirecta, bueno, estamos tratando de hacer autopsia psiquiátrica y psicológica para ver si podemos conseguir datos de psicopatología y empezar a hacer como un banco retrospectivo de pacientes, o si alguno tuvo antecedentes de haber estado hospitalizado en alguno de los hospitales del sistema de salud, ¿no? En otros países, pues bueno, ya llevan alguna ventaja, pues el hecho de tener expedientes electrónicos de grandes sistemas de salud, es más fácil un poco la colección de estos pacientes. Aquí pues resulta mucho más complejo. Ha habido algunos datos donde se han encontrado ya en estos estudios, por ejemplo el banco que hay en Montreal de cerebros. Ahora hay dos grandes recursos, el Lieberman Institute, que está en Johns Hopkins, y hay otro banco de cerebro que coordina el Instituto de Salud Mental, que se llama PsychEncode, y que pues están haciendo una colección importante de cerebros. Y bueno, cuando les hablo de colección importante, que son los más grandes del mundo, tendrán 600 cerebros, que sí son muchos, pero pues tampoco los más grandes con mucho dinero tampoco crean que tienen muchísimos, ¿no? Y bueno, han encontrado datos de sistema GABAérgico, poliamina, neurotrofina, eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, como los datos interesantes. Lo que hemos venido juntando en los datos de expresión, hemos estado haciendo estudios de metilación, les digo, en corteza prefrontal, que es lo que hemos venido trabajando. Hemos hecho la extracción del ADN, hemos hecho estudios también de transcriptoma, que fueron los datos que presentamos el lunes, y en metilación hemos usado este chip de metilación para ver las diferencias a nivel cerebral entre las personas que fallecieron por suicidio, personas que en el momento del suicidio estaban consumiendo sustancias contra las que al momento del suicidio no consumían sustancias, las que tenían psicopatología contra las que no tenían antecedentes de psicopatología. Este es un mapa de cómo dan los datos crudos de metilación de los, les digo, el millón de patrones de metilación entre los sujetos control y las personas que murieron de suicidio, ¿no? Se ven algunas diferencias de manera general, lo que se llaman los valores beta. Y ya en lo que se llama las gráficas estas de Volcano, se puede ver un poquito más claro los patrones de diferenciación entre unos casos y otros, y empiezan a ver cómo pues los patrones de expresión o de genes prendidos y apagados diferencialmente entre unos casos y otros se empiezan a diferenciar, y eso es pues parte de la búsqueda muy interesante que se empieza a hacer. Por supuesto, todos esos estudios se suman a
a consorcios internacionales. La idea es que realmente con los metaanálisis de grandes consorcios es donde se van a encontrar las respuestas, ¿no? La muestra pues, apenas nos da un gen que, pues les digo, este es el más usado, bueno, uno de los sitios más interesantes, el cromosoma 6, que es el sitio donde está el complejo mayor de histocompatibilidad, donde está el HLA. Este sitio tiene que ver de una forma muy importante para el sistema inmune. En esta región hay una regulación muy pues que se piensa tiene que ver de forma muy importante en esto que es la poda neurológica que se da en la adolescencia, en la esquizofrenia, y que está comandada por el sistema inmune, el por qué ciertas neuronas se dejan de crecer y se seleccionan y se quitan algunas vías, y está eso dirigido por el sistema inmune, y es donde vimos que había la mayor cantidad de genes diferencialmente metilados entre casos y controles. Como les decía, una de las situaciones, bueno, la corteza prefrontal pues es mucho de las áreas importantes que gobiernan el cerebro, pero desde luego uno de los retos es no quedarnos con esta zona, es empezar a hacer muchas más áreas del cerebro, o sea, hacer cerebelo, hacer amígdala, hacer hipocampo. Claro, cada vez que les digo una zona, pues son muchos miles de pesos por zona, ¿no? Porque pues, es el mismo estudio y pues está muy padre pedir, pues a ver si me dan, ¿no? Entonces, pero pues es muy interesante. Y las herramientas para el análisis, ¿no? Aparte de los programas sofisticados, todo mundo está utilizando herramientas de aprendizaje de máquinas. No hay hoy día ningún laboratorio que no esté echando mano de estas estrategias. Esto salió en Nature Human Behavior, la nueva revista de Nature dedicada a conducta. De hecho, ya un mexicano, Guillermo Borges, ya publicó en esta revista hace poquito, y en estas herramientas de Machine Learning, pues hoy día permiten el abordaje de algoritmos de análisis muy interesantes. Este estudio fue muy interesante, pusieron a personas a analizar de acuerdo a resonancias y ciertas como viñetas clínicas en jóvenes para identificar el riesgo suicida, y luego pusieron a la computadora a analizar el riesgo suicida y a ver quiénes identificaban con más claridad, si el grupo de clínicos o las computadoras, y pues adivinen quién ganó, ¿no? Pues el algoritmo de las máquinas identificaron con mayor precisión que el grupo de expertos a las personas con riesgo suicida, ¿no? Entonces, desde luego, este es uno de los caminos interesantes. Hoy día nosotros estamos trabajando, junto con muchísimos otros grupos, en desarrollar programas, un programa de aprendizaje de máquinas con las huellas epigenéticas y genómicas para la identificación de riesgo suicida, usando tanto las personas con intento como de suicidio consumado para pues para tener esto como una huella molecular que permita identificar usando, les digo, aparte de las marcas prevalentes en la población mexicana, ¿no? Que es un poquito hacia lo que queremos llegar, usando este tipo de aprendizaje. Y aquí viene un poco la mezcla también de varias de las estrategias que se llaman ómicas, ¿no? Aquí usan una le llaman EQTL, que son aquellos una selección que hacen de no solo o sea, que es una mezcla de los genes usados por el GWAS, o sea, los que se genotipifican de manera clásica, sino con aquellos sitios de metilación que están les decía que hay islas, hay valles, playas, ¿no? Cuando usan nada más aquellos sitios de metilación que tienen un potencial de ser expresados en proteínas, ¿no? Esos son a los que se les llama EQTL, son de expresión, son aquellos sitios de expresión en la metilación junto con las variantes. Entonces empiezan a mezclar varios, que es esto que le hemos llamado nosotros Gestaltomics, y lo han hecho para varias entidades, como por ejemplo para predecir la altura, el índice de masa corporal,
¿qué es esto? Bueno, la artritis reumatoide y desde luego para la esquizofrenia, ¿no? Entonces, esa es un poco, les digo, la estrategia que estamos queriendo emplear para el riesgo, la conducta suicida, el uso de estas estrategias combinadas con algoritmos de aprendizaje de máquinas para poder predecir esto. Entonces, bueno, pues hay que tomar algunas consideraciones de esos estudios. Es una de Jonathan Mill, que es probablemente la autoridad más grande en epigenética y psiquiatría, pues que al día de hoy todavía hay números pequeños. El uso de los tejidos, ¿no? Que muchos estudios son en tejido periférico y no en cerebro, que mucha gente, bueno, pues sigue usando esto de los genes, que es un solo gen comparado a usar 1 millón de genes, ¿no? Y bueno, pues hay diferencias grandes. Los diseños de los estudios, a veces pues cuando uno tiene un gen y hace sentido con lo que uno quería, con eso que les decía Lacombe, pues la historia suena muy, muy entera, muy bonita, pero pues a lo mejor pues es un solo gen, a que si uno analizó, pues les digo 450,000, y a lo mejor uno se pone un poco hyper en su interpretación, y eso pues que a veces nos pasa, ¿no? Y pues hay que tener calma en cómo publica, y los revisores se encargan de aplacarlo a uno en ese tipo de cosas, y bueno, pues es de los retos que vamos a tener que contemplar en el futuro. Muy bien, muchas gracias por su atención.